un amanecer con Dios. Continuamos aprendiendo sobre el lado oscuro de la iglesia. ¿Cuál es esa parte oscura que se encuentra donde muchas personas no quieren buscar a Dios? Muchas personas no quieren saber del cristianismo. ¿Por qué? Porque encontramos a muchos cristianos enredados en pecados e inmoralidad que dañan el cuerpo de Cristo. Lastimosamente es difícil de aceptar esto, pero esto es lo que está sucediendo en el lado oscuro de la iglesia cristiana. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, miren lo que nos enseña la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En la iglesia de Corinto había un grave caso de inmoralidad sexual, un caso de fornicación en el cual un hombre se había enredado con la mujer de su padre. El apóstol Pablo le dice que esos pecados, ni aun entre los gentiles que no conocen al Señor, sucedería. Y eso es lo que está pasando actualmente en muchas iglesias. Hay más pecado en la iglesia que en el mismo mundo. En la iglesia de Cristo, lastimosamente, también encontramos hermanos y hermanas, siervos y siervas, pastores, viviendo en adulterio y en fornicación. Y esos pecados deben ser abordados directamente, hermanos, por nuestro Dios. Y si es por la congregación, por los pastores, por los líderes de la iglesia. Porque es un daño que están causando, que causa un mal al testimonio de la iglesia. Son situaciones que no pueden tomarse con ligereza, ya que nuestro Dios es totalmente muy claro. Un poco de levadura leuda toda la masa. Eso nos dice aquí en el versículo 6. El Señor nos muestra que el peligro que representan aquellas personas que llamándose hermanos, hermanas, cometen pecado de inmoralidad dentro de la iglesia del Señor. Vamos a dar lectura desde el versículo 9 hasta el versículo 11, hermanos. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, y avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Hermanos, tenemos que saber que son personas, aunque son cristianas, pero son usadas por el enemigo para servir de tropiezo. Son usadas por el enemigo para desanimar a los débiles. Son usadas por Satanás para apartar a las personas de los caminos de Dios. Pero también son personas que reciben dura consecuencia. Hermanos, dejemos de enredarnos en el pecado. Vivamos una vida íntegra delante de Dios. Basta de seguir enredado. Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de llamar la atención a la iglesia de Jesucristo, de abandonar el pecado, tantos hermanos como hermanas, como siervos, como líderes, como pastores. Ya no se puede vivir en inmoralidad sexual, en fornicación. No podemos vivir la misma historia que se vivió en la iglesia de Corinto. Recuerden lo que dice el versículo 6. Mi Señor Jesucristo lo enseña en su palabra a través de Pablo. Son situaciones que no pueden tomarse con ligereza, ya que mi Dios es tan claro que un poco de levadura leuda toda la masa. Con alguien que esté en pecado, se va al piso todo, mis amados hermanos. Y así que en este día empecemos con la bendición de Dios
dejemos de estar enredados en el pecado y en la inmoralidad sexual, y así todos juntos podemos proclamar la buena nueva de Jesús. Dios te bendiga.